Dios es bueno. Su gracia es tan grande sobre nuestras vidas. Y el mensaje de esta mañana se llama Encuentro Inolvidable. ¿Amén? ¿Alguien recuerda algún encuentro inolvidable? ¿Sí? Hay encuentros y encuentros, ¿verdad? Que marcan un antes y un después. Hay encuentros positivos y encuentros negativos. Encuentros que dejan rastros, huellas en nuestras vidas. Recuerdo a mi abuelo que había combatido en la guerra del Chaco. Y luego en la revolución del año 47, uno de sus hijos también estaba involucrado en esa revolución, o llamémosle guerra civil. Y mi abuela había quedado paralítica ya con un Parkinson muy desestabilizador. De muy joven. Y ellos recuerdan el día fatídico cuando, qué desgaste tremendo para los padres cuyos hijos han participado en guerras. Y le llega la noticia oficial, él siendo un militar, le llega la noticia oficial que su hijo había caído muerto en batalla. Eso fue por todos lados. Él es un hombre muy serio, muy documentado. Escribió 2 libros, Ingavi, Pampa Grande, de la guerra del Chaco. Conocido también la historia. Acá tenemos hermanos de altos rangos militares. Y fue tremendo el impacto en ellos, en mi abuelo y mi abuela. Nadie está preparado para estas noticias. Pero grande fue la sorpresa. Que no me pregunten qué es lo que pasó, cómo fue que se filtró mal, se hizo mal. Lo cierto es que no es que le dan la noticia de que está vivo. Él aparece personalmente en su domicilio y explica por qué no le avisó antes. Tremendo. Bueno, finalmente fue exiliado a Buenos Aires, pero qué tremendo, hermanos, ese momento cuando de repente lo tenés por perdido y más todavía por muerto a un hijo, ¿verdad? Joven, y luego aparece ahí. O sea, el impacto es tan grande. Y yo sé que en menor escala hay otras experiencias que tenemos de vida, encuentros que nos marcan la vida. Y en esta mañana nos vamos a salir de Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Y mientras ustedes buscan, quiero recordarles que en la libertad de conciencia que Dios nos da, si estás siguiendo tu ayuno, estamos en el día 21 de 30 días. Ya escuchamos y vamos a escuchar tremendos testimonios. Pastor, vamos a escuchar tremendos testimonios porque se declaró el mes del ayuno absolutamente errado. Eso es hasta religioso, porque se declara. No, conforme tu corazón Dios va a responder a tu oración, conforme a tu expectativa y disposición. Por eso es que estamos teniendo este mes de ayuno y de oración, para que primero este corazón se alinee al corazón de Dios y podamos recibir respuesta. Y no sabemos si la respuesta ya va a ser inmediata, pero el cielo se abre y cuando sea el tiempo señalado de Dios, Dios ya escuchó tu oración. Dios ya vio tu aflicción y escuchó tu clamor. Y Él ya abrió y dio un dictamen al respecto. Amén. Pero te digo,
No es numerología, estamos en el día 21. Normalmente son los tiempos determinados para buscar a Dios. Son difíciles, batallas campales, oposición, se levanta el infierno. ¿Por qué se levanta el infierno? Porque el diablo sabe que Jesucristo resucitó, está vivo, y todos los que son hijos de Dios y ponen su confianza y fe en Él, dijimos, en el reino de Dios no hay una petición, un acto sincero de humillación delante de Dios que no tenga respuesta. En el reino de Dios no es como aquí, que a lo mejor no te responden, no te hacen caso ante notas, solicitudes, pedidos, ¿ustedes me entienden? Reclamos. Allá se cumple la palabra de Dios. El que pide, recibe. El que busca, y el que toca la puerta, y se reafirma y dice, porque el que toca la puerta se le abre, el que pide recibe, y el que busca encuentra. Entonces eso es lo que pelea el enemigo. Que a lo mejor vayas hasta los últimos escalones y no alcances tu meta final, no logres el propósito. Y cuando no logramos un propósito, algo muere en nosotros y algo deja de ocurrir de lo milagroso, de lo poderoso que solo puede Dios hacer en tu vida y en tu familia. Amén. Es tiempo para valientes, es tiempo de fe. Y estoy hablando de encuentros. Y bueno, algunos han tenido sus encuentros, veo hermosas parejas. Y uno, imposible que no recuerde esos encuentros, ¿verdad? Tremendo, lleno de expectativas. Esos momentos tan íntimos, poderosos, que han encendido la mecha al fuego del amor, del compromiso y lo más grande, del pacto en una pareja. Y en esta mañana quiero referirme a quienes estaban absolutamente, en ese momento, absolutamente desorientados, desganados, todos los vamos a poner, desilusionados. ¿Usted sabe lo que es una persona desilusionada? Es una persona que perdió toda la esperanza. Amén. Confundidos, atrapados, enredados en la confusión de quienes eran, a quién siguieron, si era su Mesías o no. Lo cierto es que estas personas estaban acorraladas por el miedo y el temor. Estoy hablando de quienes huyeron por miedo. Les superó el ambiente, les superó ese ambiente traumático de persecución, aprehensión de su líder. Como dicen, fue una masacre, juicio injusto. El quinto prefecto ya de la provincia de Roma o romana, Judea, Poncio Pilato, se lava las manos. Hasta un extraño ve una causa injusta ahí y siente el peso y la autoridad de este hombre, y su esposa le advierte. Amén. Y ahí la complicidad de las autoridades judías que se levantan. Todo un proceso traumático, un proceso doloroso. Y Jesús estaba absolutamente solo. Solo. Pero absolutamente solo. Y qué interesante, hablando de encuentro inolvidable, qué interesante. Los discípulos, ¿cuántos saben ustedes que escucharon las palabras y vieron el ejemplo de Jesús en sus vidas? Amén. Poderoso, por lo menos por 3 años, poderoso. 3 años de vivir con el Maestro, de ver milagros, de experimentar las más extraordinarias enseñanzas con ejemplos vivos.
una didáctica, una pedagogía perfecta. Parábolas, misterios, hechos reales, conducta, testimonio, impecable, intachable su maestro. Pero cuando viene el poder de las tinieblas, invade una región, una zona. Y en ese momento invadió. Ese pueblo judío fue engañado y cautivado por enardecidos. ¿Por quién? Por las propias autoridades judías. Que de alguna manera, bueno, ese es otro tema, de alguna manera se veían desafiados ante esta autoridad espiritual real, verdadera, que contrastaba con el espíritu religioso de ese momento. Pero lo cierto es que la historia no puede negar. Fue un hecho juzgado, fue un hecho real, legal, durante este imperio romano. Se sentenció a muerte a un inocente. No era un sedicioso como Barrabás. O sea, el viento en contra para Jesús. Por algo la palabra habla tan claro que era él experimentado en dolores, en quebranto. Amén. Y aún así avanzó hacia el propósito de Dios. Y los discípulos estaban ahí en una piecita, sin saber a dónde ir. Sentimiento encontrado de culpa, de vergüenza, de dudas de quién era realmente Jesús, porque murió como el más vil de los villanos y pecadores, en una muerte y muerte de cruz. Y dije, las tinieblas rodeaban ese lugar, enardecida. Ahí, aquellos que vieron públicamente a Lázaro ser resucitado, estaban dudando de que realmente esa turba enardecida puede ser también que ya querían ser talibanes y ganar por la fuerza del poder. A lo mejor estaban esperando que su Mesías venga en ese momento con sus caballos y carros de guerra y arrasar con su poder contra el imperio romano. Lo cierto es que ellos mismos decidieron que sea no Barrabás sino Jesús el condenado. ¿Me siguen por la historia? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Miren bien, usted tiene que entender que este plan de Dios fue un plan definitivamente, en vez de bendecir así, cruzó los brazos y la maldición nuestra puso sobre Cristo, y su bendición plena como hijo de Dios estaba puesta sobre nosotros. O sea, usted tiene que entender que no es que fue nomás una situación donde Jesús cargó con nuestros pecados, se hizo pecado, abominable. De alguna manera en ese momento le abandonó el Padre. O sea, sabemos que no es un abandono real, pero cargó sobre él. Pero no fue tanto así, pastor. No, andate un poco a una cruz a ver qué vas a gritar ahí, a ver si no sentís el abandono. Fue abandonado. Fue abandonado. Pero por amor, no sé si me siguen. Por amor. Ahí se justifica la causa. Jesús abrazó el plan de su papá. ¿O ustedes piensan que estaban ahí felices los dos abrazados? Jesús dice, yo mismo dispuse y yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Ese Satanás no tiene nada que ver conmigo, porque no nació de hombre, fue obra del Espíritu Santo. Su corazón no era engañoso y perverso como el tuyo y como el mío.
Su corazón destilaba siempre pureza, perfección, amor, pero 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Para qué? Para recibir dolor, angustia. Estaba él encerrado y no se aferró, dice, a ser como Dios, siendo Dios, no se aferró. Ese Jesús que convivió con sus discípulos, ese Jesús que le dijo: ámense unos a otros, yo les doy este mandamiento. Solo Dios puede decir eso, ¿verdad? Un Dios puede dar un nuevo mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros, pero como yo os he amado. Este es el desafío más grande para el creyente. Amarnos como Él dice claramente, como yo les amé a ustedes. Entonces, quiero hablar de esto para tener en este momento idea y poder dimensionar el encuentro que iban a tener esos 11 cobardes. Lo doy en un buen sentido, no sé si me explico. Cobardes a los ojos humanos, amén. Cobardes, pero bajo un pacto de amor con Jesucristo. O sea, un liderazgo mundano, hasta normal, hasta puede ser cristiano, con 11 tipos que corren. Uno que te niega, el otro que te traiciona, le borras del mapa, haces de nuevo y volvés a nombrar un nuevo liderazgo, ¿o no? Pregunto, ¿sí o no? ¿Qué haría normalmente alguien que encuentra personas así? Pero Jesús le dijo: muchachos, les cuento un secreto. Todos ustedes que comen en mi mesa, ustedes me van a dejar, ustedes me van a abandonar, unos me van a traicionar, otros me van a negar. Pero yo no les digo esto para que tengan cargo de conciencia, le dice el Señor. Yo les digo esto para que en mí tengan paz. Mi paz les dejo, no como el mundo les da. Mi paz les dejo. ¿Qué había detrás de esa paz? Su perdón, su pacto de amor, su vínculo de amor perfecto con cada uno de ellos. Usted sabe, por eso dice Colosenses 3:14, vestíos del vínculo perfecto que es el amor. Ese vínculo perfecto que es el amor se puede entender dentro de lo que se llama un ambiente de familiar, padres e hijos, vínculo perfecto. Se portan mal, le disciplinás, le corregís, pero nunca le marginás, jamás le vas a juzgar. Porque no hay amor, no hay juicio. Donde hay religión, hay juicio. Donde hay humanismo, hay juicio. Pero donde está el Espíritu de Dios obrando, diga, el ambiente familiar siempre va a ser un ambiente de contención. ¿Me siguen? Amén. De respeto, de amor. Ese amor. Pero Dios no dejó para la familia nomás ese amor. Dios tiró el desafío a través de Él, Jesús, sus discípulos, y para el resto del mundo. Por eso te llamás vos mi hermano. Vos sos mi hermano en Cristo. Amén. Y tenemos el mismo Padre. Ese es el vínculo. Es una lucha. Pero el Señor está viniendo. Y la iglesia tiene que estar vestida pura y sin mancha. ¿De qué? ¿De qué? Pregunto yo. ¿Qué es lo que diferencia a la novia de todas las hermosas otras mujeres que están ahí en el evento? Ella está de blanco, normalmente hermosa, diferenciada. Más vale que trabajemos por esto, iglesia, que es lo que agrada a Dios. Pero yo, pastor, hablo 12 lenguas, ni aunque hables 13 lenguas.
Si no tenemos amor, somos como tímbalo que resuena. Pero, pastor, yo domino la Biblia. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Si no está en el plano correcto que debe estar. ¿Sabe que el amor está descrito en la palabra? Es tolerancia. Es perdón. Todo el tiempo es perdón. 70 veces perdón. Es juzgarme a mí mismo, no a los demás. Y Jesús les enseñó con su ejemplo. ¿Y en qué momento les enseña sobre amarse como Él les amó? Cuando anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro. Les ama a sus discípulos. Él entra en una batalla espiritual tremenda. Porque ya el Padre está quitando su mano de Él. Y los muchachos después de una rica cena, ¿oputados qué? Se durmieron. Se durmieron. A veces estamos hablando con el cónyuge y en la cama y de repente uno se queda dormido y bueno, te quedas hablando solo y bueno, hasta esas cosas nos molestan a veces cuando no nos escuchan. Se durmieron los discípulos. Amén. Pues vienen, le toman a Jesús y Pedro saca la espada. O sea, usa la fuerza que Jesús le enseñó tanto de no ser así. Usó la fuerza. Luego huyen. Y luego ya sabemos la historia. Pedro le niega 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y le vende con un beso Judas. Y es tan maltratado por la turba, por todos, humillado hasta lo sumo. Y él estaba ahí cumpliendo su propósito. ¿Y qué dice en la cruz? Finalmente, perdónalos porque no saben lo que. Pastor, bro, tu prédica puede ser una utopía. O sea, ¿de qué estás hablando? Voy a hablar de este encuentro inolvidable para que entendamos que la iglesia debe perseguir el camino más alto, aunque parezca una utopía, una fantasía. Imposible, pastor. Si en mi familia luego tengo luchas, ¿qué pico será en la iglesia? Hermanos, no tenemos otro camino. ¿Y mis dones, pastor? Ahí están tus dones. Porque la palabra dice que hay un camino más excelente que aún las profecías, que aún la fe. ¿Cuál es ese camino más excelente? El amor. Y de eso quiere Dios que nos vistamos. Y de eso Dios le va a enseñar Jesús en este momento de charla. ¿Con quién? Con sus 11. Luego van a ser 12. Con Matías, porque Judas Iscariote ya se quitó la vida. Entonces piense usted. Todo estoy hablando de estas enseñanzas que recibieron. Pero en sus corazones había un volcán de confusión, de dudas. Pero sí le aseguro que los 11 tenían sentimiento de culpa. Los 11 sentían impotencia, miedo y vergüenza. Y vergüenza por el miedo que tenían. Qué tremendo. 11 fracasados. Y de la nada, en el momento más oscuro de tinieblas, ¿quién se le aparece? ¿Quién se le aparece? Y Jesús estaba ahí. Pedro, yo mira, a ver. Jesús se le aparece. Ni siquiera ese Jesús hermoso, perfecto, se le aparece el Jesús que venció a la muerte, la traición, la maldad, la soledad, la humillación.
el Jesús vivo, glorificado. Ahí iba a ser glorificado, pero ya estaba ahí. Ya nada podía detener su paso de grandeza y de gloria para toda la humanidad y el universo. Y ahí Él estaba, en un cuerpito estaba contenido la gloria manifiesta de Dios. Y Él le dice: paz. Paz. ¿Cuál es la primera palabra que le dice? Paz. Y después le repite otra vez, ¿qué les dice? Tenemos para poner ahí Juan 20, versículo 19 al 22. En ese estado estaban sus discípulos. En ese estado estaban sus discípulos. Se acercó la noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Fíjense, les mostró. ¿Por qué le mostró la mano y el costado? Correcto, tenían miedo, dudaban para asegurarse. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Gente, ese encuentro que tuvo Jesús con ahí vivo, resucitado, no fue un encuentro normal, ordinario como tuvo antes con sus discípulos cualquiera. Ya venció a la muerte. Ya toda potestad se efectivizó en Él. Toda potestad recibió del Padre. Amén. Y Él le dice: paz. Si yo estoy con ustedes, anda y por ejército, imperio, nada. Él gobierna sobre todo imperio, sobre toda tiniebla, sobre toda potestad. Y se paró ahí. Y fíjese bien, 2 veces les dijo paz. ¿Saben por qué? Por eso. Porque estaban con sentimientos de culpa, estaban turbados, estaban confundidos. Y lo primero que Él les dice es paz. Miren, estamos otra vez como en ese tiempo y esos días de tinieblas. Hay tinieblas cubren la faz de la tierra y oscuridad las naciones. Hay un desorden general. Hay un caos mundial. Esta es la realidad. Y si el creyente no entiende el tiempo que estamos viviendo, va a ser absorbido, va a ser confundido y finalmente engañado por Satanás. Y como mínimo, sin darse cuenta o sin darte cuenta, vas a estar atrapado en tus miedos, en tu comodidad, en tu confusión, sin un verdadero propósito al cual Dios te llamó, te dio identidad y te llamó para eso, para que cumplas un propósito acá, para este tiempo de oscuridad y tinieblas. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Así como el Padre me envió, así yo le envío a vosotros. Pueden ver en Wikipedia o corre por el WhatsApp también cómo murieron todos los discípulos. Vea cómo murieron todos los discípulos. Estaba leyendo esta mañana otra vez.
Impresionante, calcado como su maestro, excepto Juan, pero Juan también estaba condenado. Se salvó, no sé cómo, porque Dios tenía en su soberanía que Juan, el discípulo amado, no estoy hablando del Bautista, bueno, terminó en la isla de Patmos. Esta mañana, para que entiendan, esos tipos cobardes, esos miedosos, tuvieron este encuentro tan poderoso con el Señor, porque después no les quedó mucho tiempo con Él. No vayan a pensar que todo el día ya estuvieron con Él. Pero todo lo que les había enseñado, instruido, y sobre todo su impartición, su presencia, con ese último versículo, el 22, donde le dice recibid del Espíritu Santo, es lo que marcó la diferencia en sus vidas. ¿Me siguen? Hay un antes y un después. El cristiano, escúcheme bien, el cristiano que no tiene intimidad con Dios camina en su fuerza y puede andar cierto tiempo en su fuerza. No se engañe. El mayor privilegio que tenemos por encima de todas las cosas es que se restauró la relación del hombre pecador con el Dios Santo. Consumado es. La primera obra de restauración fue la relación que se había perdido con Adán, del hombre con Dios. Adán, cuando pecó, lo primero que dijo e hizo fue huyó de la presencia de Dios, con quien hablaba permanentemente. Y dijo: ¿por qué estás donde estás?, le dice el Señor. ¿Dónde estás, Adán? No dónde estaba geográficamente, sino dónde estaba en su relación con Dios. Tuve miedo, dice, se cubrió y me escondí. No te escondas de Dios, no tengas miedo de Dios. Tu Cristo vivo, el que se apareció a esos 11 fracasados en ese momento, fue el que le dijo: mi paz les di. Él no va a cambiar, Él está hoy contigo. Bueno, ¿qué quiero decir? Mis hermanos, por favor, escúchenme bien. Estos discípulos caminaron luego mejor que antes con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba dentro de ellos, no al lado de ellos. Amén. Pero eso se encendía todos los días, porque ellos amanecían. No piensen que ellos amanecían, pero ellos buscaban ese Jesús que se le apareció vivo. Ese Jesús, esa imagen, última impresión que tuvieron del Maestro. Todos los días amanecían con miedos, todos los días amanecían con tentaciones, todos los días querían huir. Todos los días ahí estaba la sombra del pasado, del fracaso, la inestabilidad de este corazón engañoso y perverso. Porque no sirvieron meros conocimientos, no sirvió nada. Porque aún nos podemos jactar en tantas cosas. Pero la gloria de Dios es que ese Dios todopoderoso se revela cada día a nuestras vidas. Está esperando un tiempo contigo para impartirte vida, no para enseñarte cosas. Y cambia tu mente, cambia tu estado de ánimo, cambia tu visión, cambia. Y Dios derrama su amor en tu vida. Y enfrentar los desafíos, y enfrentar los quebrantos, y enfrentar los muros que levanta Satanás en tu vida, y los tumbas en Cristo Jesús. Pero el tiempo del Señor está cerca. Y nunca esperes otro Dios. Cuando le buscas, ellos no le estaban buscando, pero cuando le buscamos al Señor, se te va a presentar siempre Él. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Él fue el último que necesitó un ángel que le dé soporte, sustento en Getsemaní. Él fue el último que sufrió el abandono del Padre, justamente para que vos y yo nunca más nos sintamos solos, nunca más nos sintamos en fracaso, derrotados.
Para eso Cristo vive, para darte la victoria y para darnos sobre todo entendimiento y madurez y amor de unos con otros. Hermanos, esta mañana, porque acá quiero terminar, porque vayan a compartir con sus familiares. El Señor está viniendo, el que va a restaurar todas las cosas. Él está presente esta mañana. Y el mayor logro de Cristo es que tomó tu lugar y mi lugar para que nos presentemos sin obstáculos. Dios santo, hombre pecador, se presente por los méritos de Cristo. Y yo no entiendo cómo ocurre eso. Hago suma y resta, mi lógica no funciona. Porque cuando más apartado estoy de Él, más me siento atrapado en su amor. Percibo la misericordia de un Padre amoroso que muchas veces espera verme quizás caído, pero esos mismos ojos que han visto mi fracaso y mi caída son los mismos ojos que se fijaron en mí y me levantaron. Y ese Cristo está vivo y está esperando por cada uno de nosotros. Y te dejo este desafío para este tiempo. Los 11 ya no terminaron como cobardes. Murieron apasionados por Dios, apasionados por Jesús, y no se aferraron a nada, pero solo a Cristo y la cruz que les tocó vivir. El gran desafío en este tiempo es: si soy discípulo de Cristo, ¿qué cosas tengo que superar y soltar para ser un verdadero discípulo? No nos peleemos por cosas vanas. Amén. Soltemos y demos bendición. ¿Por qué, pastor, esta mañana hablas de esto? Porque necesito hablarte de esto. Yo soy el primero que necesito entender tu llamado y mi llamado. Amén. Que es al amor, ayudarnos a respetarnos, a un orden y ser sensibles y tener discernimiento espiritual del tiempo que vivimos y cómo el enemigo quiere robar la gloria de Cristo en las iglesias, con divisiones, contiendas, peleas, chismes. Y así, como Dios nos hizo guerreros, si no guerreamos por alma, guerreamos entre nosotros. Pero que en esta mañana el enfoque no es este, sino dejar como Cristo dejó su trono. Renunciemos a nuestras propias convicciones o pensamientos respecto a otros y entremos en un tiempo de intimidad con Dios. Amén. Y empecemos a entender por qué nos manda y nos dice: vestíos del amor, que es el único vínculo perfecto. No existe otro vínculo perfecto, porque solo este vínculo nos permite a nosotros crecer como cuerpo y como iglesia. No te engañes, no vamos a llegar lejos si no nos vestimos de este vínculo perfecto. Dejemos de lado nuestras diferencias. Amén. Es un tiempo tan peligroso de reconocimientos humanos, de disputas, de tantas cosas que pelean y batallan en tu alma y nos roban la gloria de Dios. Quiero que te pongas de pie esta mañana.